Bienvenidos al primer encuentro de hombres. Es bueno que tengamos estas diferencias de edades, ¿sí? Porque nos vamos a ir nutriendo. Nosotros vamos a aprender de los muchachos y nosotros, los un poco más grandes, vamos a tratar de poder dar un buen testimonio a ustedes, que son los que vienen de abajo con fuerza, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que es un poco espinoso para algunos, pero en realidad es necesario que lo veamos, porque nosotros somos hombres y tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Y cuando somos desobedientes, vienen estos problemas. Vamos a hablar del aborto hoy, ¿sí? Unos dirán, a ver, yo no tengo nada que ver, yo estoy casado, o yo estoy soltero, o las artimañas del enemigo son muchas. Uno cuando piensa en el enemigo, muchas veces la gente común, ustedes seguramente no, pero la gente común lo imagina con cuernos rojos, con la cola dando vuelta. Y el enemigo es tan astuto que se disfraza siempre de oveja, ¿no? Y a los jóvenes que se dicen, no, yo estoy fuerte en el Señor, a mí no me va a pasar. Y tal vez conozco a alguien que no está en la iglesia, a algunos que están en la iglesia, a los adultos, alguna debilidad con la secretaria, con alguna compañera de trabajo. Tenemos una infidelidad con nuestra esposa. Quedan embarazadas. Somos responsables. A la edad de ustedes, a nuestra edad. Los hombres grandes, que estamos, como dicen, flojitos de papeles, o que estamos emocionalmente ahí, a veces le hacemos caso a las jovencitas, pueden quedar embarazadas. Y muchos se quieren sacar el problema de encima y no nos damos cuenta que somos asesinos. Y hoy quiero que veamos este video porque en realidad nos enseña muchísimo. Y quería dejarles un texto para comenzar. En Efesios el Señor nos dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad que están en las regiones celestiales. Es decir que nosotros tenemos una lucha constante. Al levantarnos, al acostarnos, al trabajar, al estudiar, vivimos una lucha constante. Y no es contra carne, dice la palabra, ¿sí? Sino contra espíritus de maldad. Y estas cosas, esta desobediencia, viene producto de nuestra debilidad espiritual, de mirar para otro lado, de no ser obediente a las cosas del Señor. Pero tenemos que saber que estas cosas ocurren. ¿Para qué podemos verlo? Para nosotros, para nuestros amigos, para cuando un muchacho o una muchacha amiga o un amigo nuestro nos diga, sí, vos sos de manera bacana y está embarazada, yo voy a abortar. Imagínate, mi mujer me mata, o mi papá me mata. Somos asesinos. Hay que trabajar antes, hay que ser fieles al Señor para que estas cosas nos pasen, para poder descubrir a ese espíritu que nos da vuelta y nos quiere quitar la paz. Mi mamá, por razones de salud, en aquellos años, tuvo que abortar mi hermano, el tercer. Y mi mamá no se lo perdonó nunca en su vida. Y sufrió hasta el día de su muerte esa pérdida. Porque el médico le dijo, si no necesita otro hijo, se va a morir. Y lo tuvo que hacer. Hoy ya no es así. Hoy la tecnología, la ciencia avanzó mucho. Pero mi mamá nunca se lo perdonó. Es algo que va al profundo de nuestro ser. ¿Sí? Entonces, veamos este video y después vamos a charlar. Mundialmente en los últimos 100 años,
Dios ha permitido más grandes avances técnicos y científicos que en cualquier otra etapa en la historia. En un siglo pasamos de las máquinas de escribir mecánicas a los computadores que han transformado el mundo. En un siglo hemos visto la comunicación pasar de teléfonos fijos a celulares que funcionan en casi cualquier lugar. En un siglo hemos visto la aviación pasar de avionetas pequeñas a los jets tipo jumbo que transportan cientos de pasajeros. En un siglo hemos visto cirujanos haciendo sencillos procedimientos quirúrgicos a procedimientos más complejos, utilizando equipos sofisticados. Un avance tecnológico en el campo de la medicina en la mitad del siglo XX fue la introducción de las ecografías. Ellas han hecho posible ver un infante mientras él o ella están todavía desarrollándose dentro de la matriz. También han servido para diagnosticar y tratar algunos problemas de bebés antes de nacer. Por medio de una ecografía, Samuel Alexander fue diagnosticado con un defecto en la columna vertebral. El doctor Joseph Brunner abrió la matriz de la madre y corrigió quirúrgicamente el defecto. Antes de cerrar la matriz, el pequeño Samuel estiró el brazo y tomó el dedo del doctor Brunner. 17 semanas después, Samuel nació. Mi nombre es Andrés Casanueva, soy pastor cristiano y me gustaría compartirles un enfoque bíblico de la intimidad y la reproducción humanas. La Biblia declara enfáticamente que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza y al mismo tiempo los creó hombre y mujer. Cuando Él hizo esto, dio a entender que en muchos aspectos los hombres y las mujeres son parecidos. Los cuerpos de los hombres y de las mujeres tienen muchos de los mismos procesos biológicos. Sin embargo, considerando los otros aspectos de nuestro ser físico y aún nuestra naturaleza psicológica y nuestra manera de procesar pensamientos, los hombres y las mujeres son muy diferentes. A pesar de esto, hay una manera en la cual ellos encajan perfectamente. Es en la intimidad humana, al nivel más personal. Los hombres y las mujeres realmente encajan en gran manera. Cada uno trae algo a la relación que ha sido ordenada por Dios. La Biblia dice que Dios presentó la mujer a Adán, al hombre, porque no era bueno para el hombre estar solo. Al mismo tiempo, y aunque la Biblia no lo dice explícitamente, no es bueno para la mujer estar sola tampoco. Somos creados para relacionarnos a todo nivel, no solamente con Dios, sino con otras personas también. Consecuentemente, la manera por la cual los seres humanos podemos ser más íntimos físicamente es en la intimidad del lecho nupcial. Pero también es la manera en que Dios ha ordenado para que los hijos entren a formar parte de un matrimonio. Entonces, el designio de esta unión no consiste solamente en el hecho de unirse en intimidad física, sino también los niños que de ella puedan resultar. La herencia de cada niño, tanto física como espiritual y psicológica, proviene en parte de la madre y en parte del padre. Los niños son una bendición y una herencia del Señor. Tristemente, hay personas que no ven a los niños de esta manera. Los consideran como una carga. No hay nada que pueda estar más lejos de la verdad, porque cada uno de estos niños es creado a la imagen y semejanza de Dios. La siguiente persona que va a hablar es una profesional del área de la medicina. Ella va a explicar los aspectos médicos y científicos de la reproducción humana. Mientras vaya usted entendiendo la manera por la cual este milagro acontece, acuérdese que es exactamente la misma manera en que su vida empezó. No hay milagro más grande en toda la creación que el de la vida humana. Acompáñenme mientras estudiamos el proceso por el cual este milagro acontece. Los ovarios van a soltar un óvulo maduro usualmente una vez al mes. Esto es lo que llamamos la ovulación.
En la vida de una mujer normal, ella va a liberar entre 300 y 400 óvulos maduros. Un óvulo maduro es soltado por uno de los ovarios y las trompas de falopio empiezan a buscar este óvulo. Ahora vamos a ver lo que acontece cuando un óvulo es fertilizado. Durante el coito, el hombre libera su semen. Este fluido contiene aproximadamente de 300 a 400 millones de espermatozoides. ¿Cómo saben los espermatozoides dónde dirigirse cuando entran en el útero? Dios ha diseñado un sistema de comunicación muy especial utilizando químicos y enzimas. El óvulo libera esta señal y así ellos saben por cuál trompa de falopio dirigirse y dónde encontrar el óvulo. Aunque el hombre libera millones de espermatozoides, solamente unos pocos cientos van a alcanzar el óvulo debido a las condiciones dentro del útero. Cuando un espermatozoide alcanza un óvulo, todavía tiene otra tarea muy difícil. El óvulo está encerrado en una cáscara muy dura, pero otra vez Dios ha creado el espermatozoide con un químico único que va a penetrar la cáscara del óvulo. Una vez que está dentro, el óvulo sabe que debe bloquear todos los otros espermatozoides para que no puedan entrar. El óvulo y el espermatozoide se unen formando algo que llamamos un cigoto. Haya sido planeado o no, una vida ha empezado. Dentro de este cigoto está toda la información necesaria para una nueva vida. La apariencia de la persona, el color de su pelo, el color de sus ojos, su estatura, la manera como podrá correr, saltar. Todas las cosas están dentro de aquel cigoto grabadas en los datos genéticos. Estos datos genéticos importantes están codificados en algo que llamamos cromosomas. Cada célula humana tiene 46 cromosomas, exceptuando el espermatozoide y el óvulo. Ellas son células reproductivas únicas y solamente llevan 23 cromosomas cada una. Entonces, es importante entender que tanto el óvulo como el espermatozoide son necesarios para unir y formar una vida humana teniendo 46 cromosomas. Acuérdense, el óvulo fertilizado es llamado un cigoto. El cigoto va a seguir viajando por una trompa de falopio. Mientras viaja, dentro de su cáscara va a empezar a multiplicarse en muchas células, 2, 4, 8, miles de células. En el sexto día estas células empiezan a cambiar y a formar diferentes clases de células. Es asombroso que estas células sepan cuándo cambiar, cuándo dividirse. Todo esto muestra el milagro de la mano de Dios en la vida. Ahora que ustedes entienden cómo empieza la vida, miraremos cómo la vida se desarrolla dentro del vientre de la madre. A propósito, es la manera en que usted creció antes de nacer. Después de ser un cigoto, la siguiente etapa de la vida es llamada el embrión. El bebé sin nacer se pega a la pared interior del útero. Esto se llama implantación y empieza a las 2 semanas después de la concepción. Este es aproximadamente el tiempo cuando la mujer está esperando el siguiente periodo menstrual que no viene. La segunda etapa de la vida, el embrión, está en progreso. Al haber la implantación, la placenta empieza a formarse. Es por medio de la placenta que la madre alimenta a su bebé antes de nacer. Solamente 3 semanas y un día después de la concepción, el corazón del niño empieza a latir, con la propia sangre del niño. Con la tecnología moderna podemos ver y escuchar este milagro. Cuando el corazón del niño empieza a latir, una madre puede empezar a sospechar que está embarazada, ya que su periodo menstrual no ha comenzado. Durante la 5ª semana, las piernas y las manos están empezando a desarrollarse. Durante la 7ª semana, los ojos del niño están empezando a desarrollarse, además de los dedos de las manos y los pies. El bebé está dando patadas y nadando. 8 semanas después de la concepción, la etapa embriónica termina. La nueva vida ahora está llamada técnicamente un feto. Todos los órganos están en sus lugares, las huellas digitales se están formando y el bebé empieza a escuchar. Este es un feto a las 12 semanas. El bebé tiene todos los elementos necesarios para sentir dolor.
Las cuerdas vocales están completas y el bebé puede chupar su dedo. Aquí vemos un feto a las 16 semanas. Ahora él o ella responden al dolor y se alejan cuando sienten presión. En otras palabras, él o ella responden igual que un adulto. Este feto tiene 20 semanas y está creciendo en tamaño. Los dientes se han desarrollado dentro de las encías. Aquí el feto tiene 24 semanas, o sea, 6 meses. Todos los órganos están funcionando. Un bebé que nace en esta etapa puede sobrevivir cuando hay buenos hospitales disponibles. A las 30 semanas el bebé responde a la voz de su madre en una manera diferente a como responde a la voz de otros. Si alguien repite un canto mucho durante los últimos meses del embarazo, entonces, después del nacimiento, el infante va a reconocer y preferir aquel canto. La siguiente etapa, el nacimiento, ocurre a las 38 semanas. Ahora se puede acariciar y cargar el bebé. El desarrollo de un humano es un proceso continuo empezando con la fertilización y seguido por el embarazo, el nacimiento, la niñez, la adolescencia y la etapa de adulto, terminando con la vejez. El hecho de que un niño recién nacido o un niño preescolar solamente están empezando a desarrollar estas aptitudes no significa que él o ella son de menos valor que un adulto. De la misma manera, el bebé en el vientre tiene el mismo valor que el adulto. Ahora vamos a repasar las diferentes clases de terminación electiva del embarazo, que son comúnmente conocidas como el aborto. Terminación hormonal del embarazo. Este método es usado desde unos pocos días después de la concepción hasta las primeras 9 semanas. Estas hormonas son similares a las que se recetan para planificar, pero son mucho más poderosas. Cuando son tomadas después de la concepción, destruyen el óvulo fertilizado. En ocasiones estas hormonas son llamadas contracepción de emergencia o la píldora del día después. En realidad tienen muy poco que ver con prevenir un embarazo. Su propósito es abortar un bebé que ya fue concebido. RU486 es otra clase de aborto químico. Este poderoso químico resulta en contracciones uterinas y así se expulsa el bebé que está desarrollándose y que ya se ha implantado en el útero. Aunque algunos dicen que este método es seguro, hay casos documentados de muerte de la madre, resultado de esta y otras drogas parecidas. Algunos atletas, tanto hombres como mujeres, han tomado hormonas para aumentar su desempeño atlético. El hacer esto es considerado ilegal en todo el mundo. ¿Por qué? Porque estas hormonas cambian las capacidades naturales del cuerpo humano y a la final son perjudiciales para cualquier persona. Sin embargo, es rutinario tratar a mujeres con hormonas para matar a sus bebés. ¿Por qué es que el uso de las hormonas para esto es considerado aceptable cuando no es aceptable en el mundo de los deportes? Esto no tiene sentido. En el caso de un útero preñado, la placenta provee oxígeno y nutrientes al feto y lleva dióxido de carbono y otros desperdicios. La placenta está conectada al feto por el cordón umbilical. El feto y el fluido alrededor de él están guardados dentro del saco amniótico. Succión-curetaje es el procedimiento más común utilizado para abortar un bebé en las primeras 12 semanas. Este procedimiento empieza al insertar un espéculo que agranda la vagina de la mujer. Después de inyectar anestesia en la cérvix, un instrumento afilado con garras llamado tenáculo es enganchado en la cérvix. Entonces el tenáculo es jalado hasta que el útero está en línea con el canal vaginal. Para poder acomodar los instrumentos que se necesitan para seguir el procedimiento del aborto, la apertura cervical es engrandecida con el uso de dilatadores cervicales. Estos dilatadores vienen de varios tamaños. Dilatadores progresivamente más grandes son usados para producir más amplitud. En el procedimiento mostrado aquí, están usando 2 tamaños. Enseguida un tubo hueco de plástico llamado cánula es insertado en el útero.
Este tubo está conectado a una máquina que succiona por medio de una manguera flexible. Cuando la máquina está prendida, el feto y el líquido amniótico son chupados fuera del útero. Entonces, aparatos como tenazas llamados forceps son insertados para quitar cualquier parte del feto o tejido que se haya quedado durante el proceso de succión, incluyendo cualquier remanente del cordón umbilical o la placenta. Una vez que esto se ha terminado, una varilla metálica con un anillo en la punta, llamado cureta, es usada para raspar la pared interior del útero y desprender cualquier tejido o material de la placenta que haya quedado. Enseguida la cánula es insertada otra vez en el útero para quitar el tejido que fue desprendido por el cureta. Desde 12 hasta 38 semanas de embarazo, un procedimiento de aborto conocido como dilatación y evacuación DIE es usado. Como el feto está considerablemente más grande en esta etapa del embarazo, entonces más dilatación cervical es necesaria. Aunque la cervix está mucho más dilatada, el bebé es tan grande que tiene que ser desmembrado dentro de la matriz y sacado en pedazos. Forceps son usados para hacer esto. Aunque no está demostrado aquí, hay un video ecográfico que muestra que el infante resiste y trata de gatear para alejarse de esta invasión. La expresión en la cara del bebé muestra el miedo y el dolor que experimenta. Cuando el útero está vacío, el tenáculo es soltado, el útero se devuelve a su posición normal, el espéculo es quitado y el aborto está completo. El sistema reproductor femenino es un entrono delicado, donde los errores no son tolerados. El error más pequeño puede producir serias y hasta fatales consecuencias. Los aborcionistas no pueden ver exactamente dónde están colocando los instrumentos. Entonces puede haber muchas complicaciones médicas. Estas complicaciones médicas incluyen cicatrización o perforación del útero y las trompas del falopio por instrumentos, daños a la cervix por instrumentos como el tenáculo o por obligarla a abrirse, o infecciones que dejan tejido cicatrizado en vez de tejido sano. La punta del tubo que succiona también puede dañar las delicadas trompas del falopio de manera permanente. El bebé abortado puede haber sido su último hijo y para algunas personas pudo haber sido su único hijo. Ahora vamos a mirar brevemente otras dos clases de abortos. Envenenamiento con sal, inyección salina. Este procedimiento para abortar es utilizado después de 16 semanas. Una aguja larga inyecta una fuerte solución de sal a través del abdomen de la madre hasta el saco embrionario. El bebé toma ese líquido y es envenenado por él. Es un corrosivo que también quema la capa exterior de la piel. Dentro de 24 horas, la madre dará a luz a un bebé muerto o moribundo. Aborto por nacimiento parcial. Esta clase de aborto es normalmente practicado en cualquier momento después de la 20ª semana de embarazo. El doctor inserta un instrumento en la matriz y saca al bebé pies primero. Como la cabeza es demasiado grande para salir, el doctor hace un hueco en la parte trasera de la cabeza del infante con un puñal y mete un tubo que succiona y chupa el cerebro. Entonces la cabeza colapsa y el bebé nace muerto. El mundo inventa muchas disculpas para defender el aborto, que está bien en ciertos casos. Les presento a Pam Stenzel, una mundialmente famosa conferencista cristiana. Hace 34 años, en Estados Unidos, una niña de 15 años quedó embarazada. Ella fue violada. Escogió dar vida a su hija y entregarla a una familia adoptiva. Y esta niña soy yo. Biológicamente, mi padre es un violador. Yo ni conozco mi nacionalidad.
Pero mi vida no vale un centavo menos que la suya, solamente por la manera en la cual fui concebida. Yo no merecía la pena de muerte por el crimen de mi padre. He oído la retórica, que todo niño debe ser deseado y proyectado. Ciertamente, yo no tendría un aborto, esto sería terrible. Pero si fuera producto de una violación, pues en este caso, entonces, usted, Pam Stenzel, es una equivocación. Yo no creo esto. Creo que todo niño es deseado por alguien y que Dios, en su misericordia, tuvo un plan para mí. Yo no puedo explicarle esto a usted, y usted no puede explicármelo a mí. Pero déjeme contarle algo que sí sé. Yo sé que mi Dios es tan espléndido y tan fabuloso que es capaz de tomar su peor dolor, no importa si fue algo que usted escogió o si algo le hicieron a usted. Pero mi Dios puede hacer que algo muy lindo pueda salir de esto. Esto se llama sublime gracia. Otra disculpa común para el aborto es la pobreza. La Madre Teresa cuidó miles de niños pobres y en ocasiones huérfanos. Sin embargo, ella llegó a esta conclusión sobre el aborto. Pobreza es decidir que un niño debe morir para que usted pueda vivir como quiera. Otra disculpa para justificar el aborto es la incapacidad. ¿Será que el diagnóstico de una incapacidad significa que un niño merece ser abortado? Hola, yo soy Paula Hardy. Nací con parálisis cerebral. Vivo en un centro de cuidados. Al principio fue difícil acostumbrarme, pero ahora me gusta. He pasado la mayor parte de mi vida en clínicas, hospitales para niños tullidos, donde trataron de ayudarme a aprender a caminar, pero no tuvieron éxito. Sencillamente, no era el plan. Cada domingo voy a la iglesia. ¿Sabe qué? Yo siempre he creído en Dios. ¿Cómo podría todo esto existir si no fuera por Dios? Y yo no estaría aquí si no fuera por Dios. Toda vida tiene valor intrínseco y un propósito. La vida, yo la amo. Hay muchas ocasiones cuando un doctor le dice a una mujer que su vida está en riesgo si ella no termina el embarazo. Sin embargo, en muchas ocasiones hay tratamientos alternativos que pueden ser suministrados para salvar tanto la madre como el bebé. Cuando una familia es informada que deben abortar un niño para salvar la vida de la madre, es sabio consultar con otro médico. Cuando nací, me dijeron a mis papás que por mi cardiopatía congénita que traía era muy probable que yo durara hasta los 7 u 8 años. Y ya cuando estaba en edad de ser más mujer, me dijeron que yo no podía tener hijos. Y en el caso que fuera así, iba a ser un embarazo muy riesgoso, con riesgo para mí, con riesgo para el bebé, que podía morirme yo, que podía morirse el bebé, que podía traer cardiopatía, que el síndrome de Down, etcétera, etcétera, muchas cosas. Y de una relación larga de pareja, de 8 años más o menos, y a pesar de no estar casada y siendo que sé que no es algo que era correcto, y estando en esta relación, yo me quedé esperando guagua, un bebé, y para mí la verdad es que siempre fue una felicidad. Lo que sí no me esperaba era que el papá se fuera, que me dijera yo no quiero ser papá. Y se fue, y yo seguí adelante con mi embarazo, hablé con mis papás. Ellos reaccionaron al principio no muy bien, siempre quisieron que yo me casara y tuviera hijos, etc. Toda esa parte que es importante. Al 5º mes me hicieron una ecografía para ver el corazón del bebé y no tenía ninguna cardiopatía el bebé, estaba todo bien. Llegamos al parto con todos los médicos que se necesitaban, que me acompañaran. Tuve mucha compañía de mi familia y de mis amigos.
mucho apoyo en lo espiritual también. Y en el nacimiento estuvo mi mamá conmigo. Y al nacer mi hija, en verdad fue como el regalo más grande que me hizo el Señor. Y a pesar de todos los miedos y las adversidades y el sentirse solo y el pensar que de repente uno se va a morir o que está sola, o muchas cosas muchos miedos que uno puede tener durante el embarazo, el nacimiento de un hijo siempre es una bendición. Y hay que ser valiente, y mi hija hoy en día es una niña sana y yo soy feliz con ella. Bien, mi nombre es Daniel, mi esposa Esther, tenemos 8 años de matrimonio con 2 pequeños hijos. Bueno, mi hija se llama Valentina, tiene 5 años, y mi segundo hijo, tuvimos problemas con él al 6º mes de embarazo. Elías, me diagnosticaron que venía mal, que venía con los huesos chicos, con los fémur chicos, posiblemente venía Down. La primera impresión es miedo, también el por qué. Uno siempre se pregunta por qué nos pasa esto con algo que uno anhelaba. Pero también estaba la confianza puesta en Dios, que si Dios nos estaba dando esa opción de tener un varoncito, un niño, nos iba a dar algo bien, algo sano. Esa era mi confianza. Y por ningún momento se me pasó la mente abortarlo. Si Elías hubiese venido con daños neurológicos u otra discapacidad, lo primero es amarlo, por sobre todas las cosas, porque es un regalo de Dios. Cada bebé es algo que Dios nos da, es algo que Dios nos facilita para poder criarlos, para poder formarlos. Pero es algo hermoso, digamos, si hubiese sido con daño, sin daño, se ama igual. Cuando yo estaba en el hospital, ahí piensa uno mucho, y yo le dije al Señor, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no hay un propósito? Y si mi niño venía ya enfermo, con los diagnósticos que ya le habían dicho, yo dije, lo amo. Dije, te amo, Elías, y te estoy esperando con los brazos abiertos, y como sea, y con la ayuda de Dios, vamos a salir adelante. Porque hasta el momento ya de nacer, cuando lo vimos, cuando nació, ahí supimos realmente el milagro que Dios hizo. Gracias, porque empezamos a orar. Empezamos a hacer hicimos una cadena de oración. Hermanos, amigos, gente, bueno, a mí me conoce mucha gente en las diferentes congregaciones, y empezamos a hacer cadena de oración. Uno respeta a los médicos, los respeto por su profesión, pero la última palabra la tiene el Señor. Y el Señor a todos nos asombró cuando Elías nació, y nació sano. Chiquitito, muy chiquitito era, porque era prematuro. Aquí era como este porte Elías, pero venía sano. Complicaciones emocionales casi siempre existen. Mujeres y hombres posaborto, además de las personas que hacen los abortos, sufren de depresión, alcohol y drogas, un aumento de comportamiento inmoral y, trágicamente, algunos llegan a suicidarse. Yo escogí abortar a mi bebé en 1973. No me acuerdo de la mayoría de los detalles de aquel día. Recuerdo estar en una camilla siendo empujada por un corredor al cuarto de procedimiento. Yo estaba siendo desbaratada pedazo por pedazo. Cuando todo se terminó, me sentí terrible. Físicamente estaba sufriendo dolor, pero mental y espiritualmente estaba en agonía. Me di cuenta que el aborto dejó un tremendo hueco en mi alma. En un esfuerzo por llenar aquel hueco, tomé más y más alcohol. Experimenté con drogas y empecé a vivir una vida más promiscua. Muy pronto quedé embarazada otra vez.
No escogí abortar, pero mi vida no mejoró. Muchas veces me imaginé suicidándome, dirigiendo mi auto hacia un poste de la luz, pero temía que no muriera en el accidente. Con el paso del tiempo ya tenía 3 niños para cuidar, pero no estaba haciéndolo en una manera satisfactoria. Entré en un centro de rehabilitación para alcohólicos. Ellos me enseñaron que Jesús me amaba, aunque yo había sido mala. Sin embargo, no fue sino hasta que después de que salí del centro de rehabilitación que recibí a Cristo como mi Salvador. La sanación del aborto solamente proviene del verdadero arrepentimiento, y esto significa que no tenemos permiso para tener otro aborto. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, los fariseos llevaron a Jesús una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Jesús no la condenó, pero sí la instruyó a ir y no pecar más. Yo creo que esto me habla a mí. Él perdona el aborto, pero usted no tiene permiso para tener otro. Me han pedido hablar del aborto de bebés desde el punto de vista de un hombre, ya que estuve involucrado en uno. Cuando estuve considerando el aborto, vivía bajo mucho estrés. Estaba terminando un largo proceso de divorcio y había perdido la felicidad de mis hijos. Conocí a una joven que me gustó mucho. Era una persona muy tierna y una compañera muy agradable. A mí me gustó mucho. Empezamos a salir y quedó embarazada. Sentí que había una sola salida y esta era el aborto. Después del aborto, yo realmente no pensaba en eso. Pero mi condición emocional empezó a deteriorarse. Yo empecé a tomar licor. Me encontré supremamente solitario y clamé firmemente a Dios. Dije, Dios, necesito ayuda. Y el Señor Jesucristo me ayudó. Él vino y me salvó y yo nací de nuevo. Lo interesante es que Él no trató conmigo inmediatamente sobre el asunto del aborto. Fue muchos años después que el Espíritu Santo empezó a convencerme del pecado. Finalmente lo hizo. Él me hizo entender muy bien el pecado. También me hizo entender que yo había sido perdonado. Allí pienso en el gran daño que esto hizo a la joven y cómo esto la afectó. También pienso en el bebé. Me pregunto, ¿qué bendiciones habré perdido? Además, ¿cuántas bendiciones habrá perdido el bebé abortado? Algunas personas preguntarían, ¿quién tiene la culpa? La verdad es que tanto la joven como yo éramos adultos y nosotros escogimos hacerlo. Habiendo dicho esto, quiero aclarar que pienso que el hombre tiene más responsabilidad de abstenerse. Creo que él es el responsable de proteger a la mujer y mantenerla segura y lejos de peligro. Creo que un hombre honrado se abstendría y también creo que si todos los hombres fueran honrados, no tendríamos problemas con el aborto. Sin duda alguna, todos los involucrados en un aborto tienen consecuencias. Hay un dolor grande, hay una pesadumbre, hay un sentimiento de culpa. No es un tema menor, se trata de una vida que ha desaparecido. Y aunque conscientemente no pensemos que es una vida, aún en lo profundo de nuestro ser, sabemos que hemos privado a alguien de crecer, de desarrollarse, de vivir. Pero hay esperanza para las personas que han participado de un aborto. Hay perdón, hay reconciliación, hay restauración en los brazos de Jesús. Sin duda, todos los involucrados en un aborto son afectados. No podemos decir que es solamente la mujer. Y como mencionamos anteriormente, para todos hay esperanza.
Hay esperanza de perdón, hay esperanza de consuelo, hay esperanza de reconciliación. Jesús, ese mismo Jesús que nos ha dicho vengan a mí, hoy nos dice el perdón también es posible. La Biblia enseña que cuando nosotros hemos cometido pecado, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. El arrepentimiento trae paz al corazón. El Señor obra a través de este arrepentimiento sanando las heridas, sanando el enojo, sanando la rabia que se puede sentir por haber participado de algo que sabemos estuvo mal. Si todavía no has confesado, hazlo. Tendrás la paz y el perdón de Dios. Él puede sanar todo dolor. Él puede curar toda herida. Él trae restauración total a nuestras vidas. El efecto del aborto en la sociedad. El aborto no es solamente una tragedia personal. Su impacto negativo alcanza hasta el corazón de las familias, el centro de la sociedad. Mi nombre es Carol Clark y soy psicóloga. Trabajo mucho con familias, padres e hijos y matrimonios. Dicen que el aborto tiene consecuencias negativas en la sociedad en general, y yo diría que es así en gran manera. Cuando en una sociedad hay muchos mensajes apoyando el aborto y hay muchas clínicas que hacen abortos, con el paso del tiempo, esto va a normalizar el concepto. Va a afectar la conciencia colectiva hasta donde la mayoría va a pensar que está bien, que realmente no tiene nada de malo. El aborto es uno de los factores que lleva a una actitud de sexo casual y promiscuidad. Cuando un hombre y una mujer sienten que tienen una solución fácil para su problema, es decir, una manera fácil de resolver su problema si un embarazo resulta, entonces van a participar en actividades sexuales riesgosas con mucha más frecuencia. Bueno, desde el comienzo de mi preparación teológica, sentí un deseo de poder ayudar a los niños, básicamente por las circunstancias que se fueron dando. Creo Dios así lo preparó. Y comencé a capacitarme y a descubrir el valor desde la perspectiva bíblica, pero también del valor que naturalmente todos sabemos tiene el ser humano y particularmente los niños. Creo que la cantidad de niños no es el problema en la conformación de una familia. Uno conoce gente que tiene muchos hijos, muy pocos recursos. Uno conoce gente de muchos recursos y pocos hijos. Y en cualquier caso, los padres tienen suficiente amor y fuerza y valor para educar a los niños. De hecho, cuando miramos un poco el tiempo atrás, nuestros abuelos, aún nuestros padres, el ambiente social y económico no era tan favorable como el que vivimos. Y ellos pudieron criarnos de igual manera y llegar a ser personas de bien y de ayuda a la sociedad como lo son los niños hoy. Fuimos creados con la capacidad de poder atender las necesidades de todos los niños que lleguen. Uno de los dolores más profundos que puede haber en el ser humano tiene que ver con la pérdida de algo que yo amo y quiero. Cada vez que una mujer aborta o decide abortar, internamente hay una lucha muy profunda que va a causar dolor y un dolor profundo. Y eso, guardado dentro de nosotros, lo que va a hacer es simplemente, es algo similar a un volcán. Va a estar en un movimiento constante interno que va a eruptar, que va a salir fuera de nosotros de alguna manera u otra. Sea con tristeza, sea con depresión, con conflictos relacionales, conflictos de pareja, conflictos con los otros hijos, con constantes llantos y al no compartirlo con otros, lo que los otros ven son estos síntomas y la gente no sabe qué pasa. Y comienzan a creer de que la culpa la tienen otros, porque ella no ha sido sincera en contar qué es lo que le pasa. Y comienza a hablar de otros problemas, de las hojas y no de la raíz del problema. Cuando hablamos de aborto y madres que no quieren tener sus hijos, esta es una salida maravillosa. Saber que existen padres no solamente
que están dispuestos a adoptar, sino que están buscando adoptar, necesitan adoptar. Entonces, es un acto de amor y es un acto extraordinario. Pero la relación que se da entre un niño o una niña adoptada con sus padres es maravillosa y es profunda, básicamente porque lo que nos une es el amor. Leemos en la Biblia: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, ya esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Ahora podemos ver que el aborto no es solamente una tragedia para un bebé. Tiene serias consecuencias para individuos, para familias y para sociedades en todo el mundo. Si esto le sucediera a usted, ¿qué escogería? En Deuteronomio 30, 19 y 20 leemos la respuesta de Dios. Elige, pues, la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él. Mire Dios, de todo este material, líbranos, Señor, de vivir esta situación, de confrontarnos, Señor, con esta terrible decisión, Señor, que algunos toman. Perdónanos, Señor, como hombres, por elegir en forma equivocada. Te ruego que puedas fortalecernos, Señor, que podamos sentirnos responsables de nuestros hechos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, de cada acto que cometemos, Señor. Y que antes podamos pensar siempre en vos, pensar en el amor que nos das y cómo nos proteges, Padre, cuando leemos tu palabra y esta palabra nos enseña a vivir una vida diferente. Que seamos sal y luz, Señor, en esta tierra, para que estas situaciones no se den, y cada día jóvenes y hombres, mujeres, puedan tomar conciencia de estas terribles decisiones, Señor. Vos nos preparás para que no cometamos estos errores, nos previenes. Te pido que podamos ser obedientes, Señor, a tu palabra para hacer y tener una mejor calidad de vida, Señor. Te pido por todos los que estamos aquí presentes, Señor, que podamos estar fortalecidos en tu palabra para luchar en un tiempo difícil en que el enemigo nos quiere probar, Señor. Para que puedas salir victorioso, Señor. Para que podamos extender tu palabra y tu reino en una tierra que está en tinieblas, Señor. Utilízanos, Padre, como embajadores de tu palabra para que estos hechos no se cometan, Señor. Gracias por la vida, Señor.
Gracias por nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de conocerte, la oportunidad que nos da, Señor, de poder predicar de vos, para que muchos jóvenes, para que muchos hombres puedan conocer la verdad. Quédate con nosotros en todos momentos. En tu nombre precioso. Amén. Y yo pensaba en lo débil que somos, ¿no? Pensaba en que esto que vimos recién no es una película de ciencia ficción. Esto es verdad. Esto es así. Esto ocurre a diario. Pensaba en Jorge y en tu Dylan. Vos tuviste que elegir. Y elegiste a Dylan. Siendo grande, teniendo hijos grandes, fuiste valiente, igual que tu señora, y tuvieron a Dylan. Y gozar de esa felicidad, ¿no? Y eso nos pasó a todos nosotros, los que somos padres. Gozamos de esa bendición de tener hijos, de poder disfrutarlos, de enseñar el camino del Señor. Los que no tienen hijos, los van a tener. Y Dios les va a dar la fortaleza y la sabiduría para poder educarlos en sus caminos. Pero ¿saben qué? Tenemos que aprender a tomar decisiones, a hacer las decisiones correctas. Y esas decisiones las da Dios en su palabra. Hoy leí que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo. Y dice el Señor que por lo tanto pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y todos los días tenemos que hacerlo. Todos los días levantarnos a la mañana y ponernos esa armadura que Dios nos da para poder enfrentar un mundo que nos va a tentar constantemente. Y no importa la edad. Esto que vivimos pasa. La droga pasa. El alcoholismo pasa. Pero ¿saben qué? Tenemos libre albedrío. Nosotros podemos elegir. Nosotros, hombres, podemos elegir. Caer en las garras de Satanás o seguir los caminos del Señor. Pero la verdad está acá. Y tenemos que leerla. Y tenemos que aplicarla. Y tenemos que predicarla. Y somos responsables ante el Señor y ante el mundo sobre esta palabra. Y nos guste o no, nos dé vergüenza o no, lo tenemos que hacer. Porque el Señor puso delante de nuestro corazón una responsabilidad. Por algo se cruzó en tu vida, por algo el Señor se presentó, para que vos puedas ser la voz de Él en este mundo. No miremos para otro lado. Si vivimos una situación así, si tenemos gente que está a nuestro alrededor, no miremos para otro lado. Seamos valientes, porque el Señor nos da la valentía para poder decirle a otro no. Poder decirle, el Señor tiene algo distinto para vos. Si podemos adelantarnos, si podemos decirle a nuestros amigos, no estés en este camino. A nuestras amigas, cuídate, no peques. Sería todo diferente. Pero ¿saben qué? Tenemos que ser valientes. Tenemos que ir adelante. Porque la palabra del Señor es la que nos va a defender y nos va a proteger de todas estas cosas. Lamentablemente yo no puedo decirles, esto es un truco. Porque es real. Es real. Si uno se acerca a instituciones como ASA, lo ve y escucha testimonios de desgarradores. Entonces, tomemos la palabra del Señor para nosotros, para poder vivir una vida diferente. Porque Dios quiere que nosotros seamos felices. Dios no quiere que seamos infelices. Dios no quiere que estemos metidos en estas cosas. Dios no quiere que estemos en el mundo de tinieblas, porque Él es la luz. Pero depende de nuestras decisiones.
No culpemos al otro. Depende de nuestras decisiones. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue el momento de hablar de Cristo? En el trabajo, cuando los compañeros están hablando sobre fiestas, sobre una cosa u otra, sobre cómo vas a pasar el fin de semana, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a callar la boca? Cuando un amigo haya dejado a su esposa embarazada y no puede económicamente, le vamos a decir sí a abortar después de haber visto esto. ¿Qué tenemos que hacer? El Señor va a hablar en nuestro momento, va a poner palabras en nuestra boca para poder hablar en ese momento. Pero roguemos todos los días lo que tenemos que hacer. No callamos. Dios nos fortalezca para que no podamos callarnos, para que podamos decirle a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, a las personas que circunstancialmente están alrededor nuestro, que esto se puede evitar. La promiscuidad, el sexo libre. ¿Cuándo puedo tener sexo? Cuando seas responsable de tus actos. El Señor puso una institución, el matrimonio. Y ese es el espacio en el que vos podés tener sexo. Si estás casado y te separaste y no tenés alternativa, el sexo es dentro del matrimonio. La fornicación es pecado y Dios lo rechaza. Nos guste o no y empecemos a buscar justificación, cuando vos tenés sexo fuera del matrimonio, es fornicación. No demos cuenta. Es así. Y uno dice, no, pero una vez si yo no conozco a alguien que hago, me tengo que quedar solo, y sí. Es así. Entonces, fuimos hechos para conocer a una mujer, casarnos y tener hijos. En ese ámbito. Y se terminó. No hay otra. Entonces, seamos responsables cuando nosotros vivamos nuestra vida íntima. Porque dice, es íntima, es mía, sí, pero también tenés que ser responsable de lo que estás haciendo. Y ser responsable es una palabra amplia. No tengo una cosa a mi lado, yo tengo una mujer a mi lado. Y tengo que respetarla, respetar su vida y respetar lo que Dios hizo. Porque Dios fue el que nos hizo a nosotros, nos creó, y han visto que somos una máquina perfecta. Es algo maravilloso. Por eso toda esa ilustración, para que nos demos cuenta cómo Dios nos creó. Es un cuerpo perfecto. Entonces no podemos nosotros meter en tanta perfección nuestra imperfección. Ahora lo sabes. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Si no estabas informado, ahora estás informado. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Eso va a depender de nuestra conciencia, de tu conciencia y de lo que vos decidas hacer. Si estás solo, tenés que decidir. Si estás en pareja, tenés que decidir. Tomamos decisiones todos los días. Todos los días de nuestra vida tomamos decisiones. No escapemos a esta decisión. Bien, ¿alguien quiere compartir algo? En castellano, por favor. ¿Puede ser algo? Sí. ¿Hablo de ahí? Bueno, ¿qué tal? Hoy decíamos, hoy decíamos algo como estamos trabajando con los preadolescentes, los adolescentes en la iglesia, y había algo interesante, es que es muy cortito nada más, pero medio lo que decías vos, que el hecho de, porque estamos haciendo un ejercicio de memorizar textos de la Biblia, y justamente uno de los pasajes que se citaban hoy es cuando Jesucristo en el desierto fue tentado, y la defensa, digamos, cómo Jesucristo frenó esto que quería imponer el diablo, que sabemos que era derrotado, pero lo quiso hacer, fue tentarlo, y cuando lo tentó, la respuesta fue con la palabra, ¿no? Y creo que eso tiene que ser para nosotros también, así como lo queremos cultivar en los chicos en nuestra vida, la forma de contrarrestar lo que el diablo quiere hacer en nuestra vida es
buscando la palabra, memorizar la palabra, y que cuando venga esto tengamos la armadura para poder defendernos, ¿no? Pensando en esto que decíamos. Gracias, César. ¿Quieres decir algo? No, cerrar y hacemos los anuncios ahora. Bueno, listo.